Hola a todos, bienvenidos a una nueva semana de nuestro estudio bíblico del libro de Gálatas. Ya vamos en el cuarto capítulo y hemos disfrutado mucho todos los capítulos anteriores estudiando en este formato que estamos haciendo en diferentes lugares, en diferentes casas, en diferentes horarios. Así que qué bueno que estemos disfrutando juntos la palabra de Dios, ahí en sus grupos donde estén, en sus casas, en los lugares donde estén. Qué bendición poder unirnos y compartir algo, comer algo, reírnos, hacer comunidad, pero también estudiar la Biblia juntos. Así que quisiera invitarlos a que me acompañen al capítulo 4 de Gálatas. Ya casi estamos finalizando este libro, así que vamos a leer juntos el capítulo 4. Como nosotros estamos, haciéndolo por capítulos, ustedes saben que la Biblia no estaba dividida por capítulos, entonces es una historia completa. Entonces tengan en cuenta que lo que empieza a decir acá está conectado con el capítulo 3 de alguna manera. Piénsenlo, versículo 1, piénsenlo de la siguiente manera. Si un hombre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños. Éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, o meses, o estaciones, o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Aunque mi condición los tentaba a no aceptarme, ustedes no me despreciaron ni me rechazaron. Todo lo contrario, me recibieron y me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren es aislarlos de mi parte para que ustedes solo les presten atención a ellos. Si alguien quiere hacer cosas buenas por ustedes, no hay ningún problema, pero que lo haga en todo tiempo, no solo cuando estoy con ustedes. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarlos. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa.
Esas dos mujeres son una ilustración de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí, en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, a igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano. Persigo a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, sino que somos hijos de la mujer libre. Pablo usa unas imágenes aquí que son muy fuertes para el primer lector, para el lector judío. Por ejemplo, este último, como termina con el tema de Sara y de Agar, que fueron, digamos, la esposa de Abraham y la esclava, y que de ahí surgen dos pueblos muy, digamos, que siempre tuvieron y todavía tienen conflicto. Pero dice algo que es muy interesante, dice que los hijos de la esclava son los que ahora están en Jerusalén, que es una cosa muy, o sea, que para ellos leerla debió haber sido muy difícil. Como ustedes saben, hemos hablado de que este libro de Gálatas habla mucho de la formación cristiana. Por eso en este capítulo 4, Pablo en el versículo 19 dice, oh, mis hijos, siento dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo se forme por completo. Y esto es básicamente la ruta del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Ser como Jesús. Que Jesús se forme por completo en nuestras vidas. Esa es la formación cristiana y ese es el discipulado, el sentido del discipulado. Entonces, aquí Pablo nos dice algunas cosas que son muy interesantes y usa algunas alegorías y algunas ideas. Él conecta, como les decía al principio, esto que dice en el capítulo 4 con lo que está diciendo en el capítulo 3, que está hablando de los hijos y está hablando de los hijos pequeños. Y aquí, por ejemplo, comienza diciendo, mire, si un papá se muere y le deja la herencia a unos niños pequeños, ellos no están en mejor condición que los esclavos en un mundo donde existía la esclavitud, porque ellos simplemente no tienen acceso a nada hasta que son mayores de edad. Ahí pueden, digamos, ya ser dueños de lo que dejó su papá. Y dijo, es lo mismo que nos pasó a nosotros hasta que llegó Jesús. No estábamos en mejor posición. Pero cuando llegó Jesús ya nosotros podemos decir, papá, Abba, Padre, que esto es algo muy bonito que está desarrollando, como vimos la semana pasada en el capítulo 3, pero que lo continúa desarrollando aquí. Esto es parte de lo que Pablo nos está tratando de hacer entender. Y miren, esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, hemos entendido que la Biblia habla de que Dios pagó por nuestros pecados, que Dios es un juez justo, que Jesús es el abogado. Pero saben que Pablo, la alegoría o la metáfora, la comparación, la imagen que más usa para ayudarnos a entender qué fue lo que hizo Jesús en la cruz es esa figura de papá, de un padre. No fue que Jesús en la cruz pagó por nosotros simplemente, o cumplió con la ley, o nos compró nuestra libertad, sino que Jesús nos amó. Y esto es muy bonito, nos hizo sus hijos, como un papá desesperado que busca a su hijo perdido. Ese fue Jesús en la cruz. Entonces, eso es algo que es algo, digamos, que Pablo no solamente desarrolla aquí en esta carta de Gálatas, sino que lo desarrolla en otros libros, como en Romanos y todo. Ayudarnos a entender que la obra de Jesús es una obra de reconciliación, de amor, una obra de un padre que busca a sus hijos que están completamente perdidos. Y por eso usa aquí esta imagen de Abba Padre. En este concepto de Abba Padre que es como papá, como papá Dios, como algo tierno que Pablo usa acá, nos podríamos quedar y hablar mucho de esto. Esto es para desglosarlo mucho porque nuestra relación con Dios debe ser así, una relación de un hijo con su papá.
Y muchos de ustedes acá que han tenido hijos o han tenido buenos papás, saben lo que es que un hijo abrace a su papá y lo ame. Saben lo que es para uno de hijo que el papá lo abrace. Esa es la relación a la cual Pablo aquí nos está hablando y nos está invitando a que podamos vivir de esa manera. Y por eso él dice, mire, si ustedes quieren vivir por la ley, ¿ustedes creen que van a con cumplir ciertos días, meses o estaciones o cosas, tradiciones, se van a ganar el favor de Dios? No, Dios ya los amó, porque ustedes ya son hijos, ustedes ya no son esclavos, que esto es algo muy interesante también. Muchas veces en el cristianismo, y nosotros mismos vivimos nuestra vida cristiana bajo la perspectiva de soy un esclavo de Dios y Él es mi maestro y lo que Él diga, pero Pablo nos está diciendo, no, viva la vida cristiana como hijo, como un hijo que ama y que responde a ese amor de Dios. Y simplemente para terminar, que son de los versículos más complicados del 21 al 31, hay que entender que Pablo aquí está hablando en sentido figurado, o sea, él está haciendo una alegoría. Entonces, por lo tanto, también debe interpretarse de esa manera. La alegoría, que quiere decir, es una metáfora ampliada, es algo por lo cual tenemos que entender lo que no se puede tomar totalmente literal. Y uno de los errores en la interpretación bíblica y en las lecturas literarias de la Escritura radica en identificar lo literal con lo verdadero y lo ficticio o simbólico con la mentira. La verdad se puede transmitir mediante el lenguaje literal o simbólico. Entonces, digamos que Pablo usa esta imagen para decir, mire, Abraham tuvo una promesa, Dios le dio la promesa de tener descendientes. Pero ustedes conocen la historia que en el desespero de ver que ya estaban pasando los años y no se cumplía la promesa, pues ellos deciden tener hijos o esa descendencia a través de una esclava, que era algo muy normal en esa época. Pero resulta que Dios le dijo a ellos, no es a través de la esclava, es a través de Sara, su esposa, la descendencia en la que voy a dar. Eso generó un conflicto entre ellos, pero aquí Pablo lo que está diciendo es, mire, hay unos hijos que nacen, digamos, bajo esto de la ley y otros bajo la fe y bajo la promesa. Nosotros todos llegamos a ser hijos de la promesa. Finalmente, el apóstol Pablo aquí aplica la enseñanza a la experiencia de los Gálatas y les dice, existen divergencias o conflictos entre los judaizantes, entre ustedes, o sea, los que decían hay que ser judíos en la ley, hay que cumplir la ley, y los de la promesa, que son los cuales Pablo les está hablando acá. Y la Biblia, las Escrituras nos dejan claro que Dios es o está desde el inicio del lado de la promesa. Nosotros estamos llamados a vivir en la libertad que Cristo nos dio, no al cumplimiento de unas leyes para ser justificados por Dios, sino a vivir en esa libertad que Él nos prometió y que nos dio a través de Jesús. Así que este capítulo 4, a diferencia del capítulo 3, ya tiene un tono mucho más personal. Digamos, el capítulo 3 fue mucho más doctrinal y tenía, digamos, mucho más profundidad en ese sentido. Pero aquí ya Pablo usa imágenes mucho más cercanas, pero también ya habla de su preocupación como pastor, como apóstol, de que los Gálatas entendieran la obra de Jesús, de que Jesús fuera formado en ellos, de que no volvieran a caer en la trampa de tratar de ganarse el amor de Dios, cuando tenían que simplemente creer en Jesús y ya eso era más que suficiente. Así que ahora en sus grupos les voy a invitar a que vuelvan a leer el capítulo 4. Léanlo otra vez allí donde están. Y respondemos entonces las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice de nosotros como seres humanos? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos practicar? Así que sigan disfrutando de la palabra y de este libro tan bonito como es Gálatas en sus casas. Muchas bendiciones.